Y si tu llavero pudiera guardar tu Instagram, abrir tu taller o compartir tu tarjeta de presentación con solo acercarlo a un celular, hoy te voy a mostrar cómo hago llaveros NFC personalizados con un poco de magia digital. Como siempre empiezo abriendo mi programa favorito que utilizo para diseñar cualquier tipo de cosa. En este caso realizo primero la silueta del logotipo de mi cliente, o más bien el contorno, y después el logotipo en sí. Este lo hago en relieve para que sea más presentable. Para quienes no conocen, NFC significa comunicación de corto alcance. Lo usamos todos los días cuando pagas con el celular, cuando accedes a un edificio con una tarjeta o incluso en algunos juguetes interactivos. Pero lo cool es que estos pequeños chips se pueden programar con lo que tú quieras, abrir un link, compartir tu contacto, etc. Antes de continuar, quiero darle un agradecimiento especial a PCBWay, que es una empresa que realiza prototipos de PCB de forma sencilla, y no solamente eso, sino que también cuentan con servicios de CNC o impresión 3D en plástico o metal, como en este caso. Es bastante fácil realizar un pedido, solamente tienes que subir tus archivos y elegir cosas como el material, el color, la densidad, etc. Opté por contactarlos debido a la calidad que ofrecen en sus servicios y a la gran variedad. Pedí un llavero metálico con mi logo y vean esta chulada. Como te decía, este llavero lo hice en SolidWorks y le dejé una cavidad donde irá el chip NFC, entonces a la hora de laminarlo es importante quitar los soportes que se puedan generar por la parte interna, así que lo deshabilitamos. Y justo aquí es donde colocaremos nuestro chip. Si quieres aprender a diseñar desde cero y hacer cosas como esta, tengo un curso donde te enseño paso a paso, te dejo el enlace en la descripción de este video. Ahora pasamos a la parte divertida, la impresión. Estoy usando PLA básico, capa de 0.2 milímetros, relleno del 20%, nada del otro mundo. Después de que se empiece a imprimir la silueta, como vieron, añadí un par de pausas durante la impresión, una para colocar el chip y otras para hacer cambios de color de manera manual, así que vamos a ello. Y listo, tenemos aquí nuestra primera muestra que se puede utilizar de manera genérica para un servicio de reparto de comida, y como verán aquí ya me adelanté a programarlo para que dirija mi página de Aurum Ingeniería. Aprovechando que tengo más pedidos, voy a poner otro pequeño lote de llaveros para que dirijan al Instagram de mi cliente. Él me los pidió tal cual como los ven, negro con blanco. Ya que tengo los llaveros impresos y con el chip adentro, procedo a colocarle las argollas a cada uno de los llaveros. Y lo mejor de todo, puedes hacerlo de 1000 formas distintas, para regalar, para tu marca, para tu portafolio, para automatizar cosas en casa. Mira, este por ejemplo abre directamente mi página online. Estos llaveros no se limitan a formas 2D solamente, sino que también pueden ser figuras en 3D como este mini camioncito que vemos en pantalla con su caja y logotipo personalizado. Para programarlo uso una aplicación gratuita llamada NFC Tools. La descargas, escaneas el chip y listo. Puedes escribirle un enlace, tu contacto, lo que quieras. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya inspirado a hacer tus propios diseños, o al menos a conocer todo lo que se puede lograr con un poco de creatividad, una impresora 3D y un chip NFC. Si te gustó este proyecto, puedes contactarme para pedir tus llaveros personalizados desde mi tienda online, e igual si quieres aprender a diseñarlo tú mismo, en mi curso de SolidWorks te explico todo desde cero.